comenzamos a grabar la parashá o la porción de la Torah, Mishpatim, que significa pues, reglamentos. Antes de comenzar, vamos a recitar la bendición. Bendito eres tú, oh Creador, Rey del universo, Creador de los cielos y la tierra, que das entendimiento y sabiduría para guardar tu ley y entenderla de todo corazón. Bendito eres tú, oh Adonai, dador de la vida, la cual tu justicia es justicia eterna y tu Torah la misma verdad. Baruch Hashem Adonai Lolam, bendito sea el nombre de nuestro Señor por siempre. Amén, y amén. Amén, y amén. Amén. Ok, pues esta es la sinopsis de esta parashá. Ordenanzas relativas a los sirvientes hebreos, ordenanzas relativas a muertes o asesinatos, sobre golpe a los padres, raptos, maldición a los padres, los daños provocados físicamente, el que asesina a su esclavo, daños personales, daños físicos a esclavos, sobre animales asesinos, daños provocados por perforaciones o en la vía pública, daños materiales provocados por un animal, multa por robo de animales, indemnización por robo, pena por pastorear el ganado o el campo ajeno, ordenanzas relativas a objetos dejados en custodia a títulos gratuitos, de depositario de objetos a títulos onerosos, préstamos y alquileres de objetos, sobre la seducción inmoral, artes del ocultismo, esto es libre albedrío, ¿verdad? Relaciones con animales, idolatría, opresión y otras malas prácticas, sobre préstamos, reconocer a la autoridad, ofrendas, varias ofrendas, ordenanzas relativas a la administración de justicia, normas de ética, años sabáticos, año sabático rige el Shabbat, el Pesach, Shavuot y Sukkot, que son las 3 fiestas de peregrinaciones anuales. El Creador señala a Israel la senda correcta, sellando el pacto, le entrega la Torah, como se dice aquí, ¿verdad? Y Moshe haciendo al monte. Bien, ¿verdad? Repasando todo, esos son puntos de cada capítulo y puntos importantes de la parashá. Aquí en esta sinopsis sí se describe mucho la importancia de lo que tenemos que entender. Es por eso que debemos de ser también diligentes en observar todas estas conductas y ejemplos morales para saber qué es lo que debemos de proceder. Observando esta porción veo un convenio de ordenanzas que debemos de cumplir para guardar, y este es el pilar importante que debemos de ponerlo por obra para ser de agrado ante nuestro Creador. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Sí, mira, quería empezar con Éxodo 21, Éxodo 21, versículo 10, que me parece interesante mencionarlo, donde dice: si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. ¿Ya? Y si ninguna de estas 3 cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero, dicen algunas versiones, pero se refiere a sin pagar una indemnización, sin pagar una compensación. Ya, esto está hablando de que si un hombre no cumple con su mujer, con cualquiera de estas 3 condiciones, alimentación, vestimenta o deberes conyugales, eso se refiere a la consumación del matrimonio. Si no cumple con cualquiera de estas condiciones, la mujer puede solicitar un divorcio. Ya, eso es de lo que está hablando esos 2 textos. Después avanzamos al versículo 12, dice: el querer a alguno haciéndole así morir, él morirá. Ya, entonces aquí está hablando de que la muerte se paga con muerte, pero siempre y cuando esto haya sido una muerte intencional, un asesinato. Si es una persona asesina a otra, ¿cierto?, o la hiere y esa persona muere posteriormente, si es intencional, ¿cierto?, entonces el castigo para esa persona es morir. Ese es un castigo que se impone acá en la Torah. Pero si no pretendía hacerlo, dice el versículo 13, entonces Dios puede huir, digamos, dice, a un lugar. Ese lugar son unas ciudades de refugio que existían en Israel. Entonces, cuando es un asesinato intencional, la pena es la muerte. Dice que el que hiere a padre o madre en el 15, eso también es muerte. El que secuestra en el versículo 16, dice: asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. El secuestro entonces también está sancionado con la muerte.
cuando hayan causa heridas, como dice el versículo 17, perdón, el versículo 18, si algunos riñeren, dice, y hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muere, pero cae en cama, esto después se va a levantar y andar, y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto el que lo hirió, pero le satisfará sobre lo que estuvo sin trabajar, hasta que le curen. ¿No? Esto es como un lucro cesante que se le llama en nuestra legislación civil, que es una indemnización por todo el tiempo que la persona dejó de trabajar. Bueno, sigamos con la ronda mientras tanto. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, hay muchas ordenanzas que son, como en el caso que estaba mencionando Eric, que si pasa algún accidente, hoy en día sabemos que pues tenemos unas leyes, ¿verdad?, que nos favorecen en cuestiones de saber quién es el culpable, quién no es el culpable. Yo creo que aquí también pues el creador también nos protege y nos deja saber que hay unas ciudades para eso, para poder escapar y verdad y poder demostrar esa inocencia, claro, y que esta familia también no levante su mano tan rápido. Pero sí si nos fijamos bien, es como un código, hay una ley establecida, una ley de justicia que nos ayudan a entender cómo debemos de actuar. Por eso es que es bien importante uno observar diligentemente, ¿verdad?, lo que nos estipula aquí. Claro, esto está para la tierra de Israel, en el momento en que todo se establezca. Todos estos mandamientos fueron dados para que Israel, cuando pisara la tierra y se estableciera como nación, ellos fueran implementando, o sea, que implementaran esto, cómo es que deberían de proceder. Obviamente, esto a lo mejor usted puede aplicarlo en las naciones, pero usted debe tener cuidado porque las naciones no siguen este código, estas leyes de morales, estas leyes de justicia. Usted debe querer también por la suerte de suya y que el Creador también lo proteja y tratar de buscar lo que es justo y recto. Por eso el Creador dice que si estamos en la diáspora, pero si lo buscamos de todo corazón, no será por un pequeño santuario. Yo creo que lo importante aquí es bastante, ¿verdad? Toda la tierra le pertenece a Él. Buscar la manera de siempre acercarnos lo más posible a lo que nos dice la Torá. No sé si tengamos a alguien por ahí disponible. Si no, pues seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, aquí esta paracha Mishpatim es el plural de Mishpat. Y Mishpat lo que quiere decir en hebreo justicia. Entonces, en otras palabras, aquí realmente estas ordenanzas que están aquí específicamente son ordenanzas o mandamientos que tienen que ver con decretar o implementar justicia. Todo lo que tenga que ver con justicia está incluido en esta serie de mandamientos. Y me acuerdo en veces anteriores cómo el Creador trajo destrucción a pueblos, ejemplo, Sodoma y Gomorra, porque ellos pervirtieron la justicia. Y entonces, aún así mismo, el mismo pueblo de Israel, a través de la historia, así vemos en Jerusalén, cuando ellos omitían y torcían esa justicia, ahí siempre venía un castigo, por decirlo así, venía un decreto que ya estaba decretado en los mandamientos, por haber pervertido la justicia, pues obviamente pues ellos recogían la consecuencia de pervertir esa justicia. Entonces aquí vemos cómo estas leyes, por ejemplo, habla del esclavo hebreo, y una de las personas que sufren más injusticia por sus amos serían los esclavos, porque no tienen su derecho, no son ciudadanos. Sin embargo, aquí incluye, empezando en el 21, ya hablando del esclavo, como dentro de la Torá sí se pensaba en el esclavo. Había esclavos en esos días por las razones que fueren, ellos tenían sus esclavos.
y se decreta que si compras un esclavo hebreo, este iba a servir durante 6 años, más en el 7º año, que sería el año de descanso de la tierra, el año de jubileo. Este esclavo tenía que ser puesto en libertad sin obligación de pago. Entonces vemos aquí un contraste cómo es la justicia a través de la Torá, cómo el Creador implementa esta justicia sabiendo que ellos iban a entrar a la tierra prometida y tenía que establecer estas leyes antes de que ellos entraran. Pero sin embargo vemos el carácter universal de estas leyes. Vemos la justicia del Creador para los seres humanos, para los animales, para todos. O sea que dentro de los atributos de quién es Él, es un Elohim justo. Entonces, de estos atributos nosotros tenemos que donde quiera que vivamos, decretar y alinearnos con estas leyes justas de acuerdo a la Torá. Y asimismo habla de la criada hebrea, entra en el aspecto de asesinatos, de los esclavos. Hoy en día, y podemos contrastar cómo son estas leyes comparativamente en los países que vivimos, cómo hay contrastes de justicia. Verdaderamente el sistema judicial de hoy en día trata de implementar ciertas leyes que están en la Torá, pero vemos que se quedan cortos. O sea, la justicia de hoy en día es más bien a través de un abogado, a través de los ojos de un abogado. Se dice que una persona es inocente hasta que pruebe lo contrario, y vemos que no es así, que ya el inocente se le trata ya como culpable de antes de un juicio. O sea que son estas áreas precisamente en las que los países se separan del corazón y la intención del mandamiento. Entonces tenemos que ver cuál es la intención detrás de estos mandamientos. Incluso habla de las penas por robo, el custodio del pago, la seducción, prácticas de ocultismo. ¿Qué hacer con estas prácticas de ocultismo cuando entran en la tierra? No que la tierra de por sí ya hay un ocultismo, ya no se puede controlar, pero desde un principio, antes que ellos entrasen a la tierra de Israel, ya él estaba diciendo, ¿cómo vas a operar? Y dice aquí el 22:17, dice, no le permitirá vivir a la extranjera, quien ya naza como animal debe ser condenado a muerte. O sea, arranca de ahí todas estas cosas de un principio, porque una vez entran a la tierra, van a contaminar la tierra y lo van a contaminar quizás ustedes mismos. Idolatría y opresión. Aquí vemos en estos versículos bien importantes, el 22:20 dice, no hieras los sentimientos del extranjero, ni los oprimas, puesto que ustedes fueron extranjeros en Egipto. Aún se extiende misericordia a los extranjeros. Aquí, según este comentario, dice que en general un extranjero es cualquier persona de otro país, también incluye al prosélito, y verdaderamente tenían que aplicar esa ley. Entonces, vemos como hoy en día al extranjero se ve más bien como personas de un bajo nivel, los desechados, los tratan como, se trata de criminalizar eso, cuando en verdad hay leyes que se pueden aplicar a estos extranjeros con misericordia. También habla del préstamo de dinero, dice el 24. Cuando prestes dinero a mi pueblo, al hombre pobre entre ti, no lo presiones por el pago y no tomen el interés. Bien importante que ellos, entre sí mismos, ellos no, al prestar dinero, no cargaban intereses. También el 23, bien importante, habla de la justicia. Dice, no aceptes un informe falso, no una fuerza con una persona perversa para ser un testigo corrupto. Bien importante, no podíamos alinearnos con una persona que esté dando un testimonio falso, aun si nosotros no tenemos la prueba, si no estamos seguros, tenemos que estar bien seguros de que lo que esta persona está diciendo en un juicio sea verdadero. ¿Qué pasa? Que muchas veces no tenemos todos los lados de la verdad, pero hoy en día sí, en los juicios hay pruebas precisamente de DNA. La DNA es una prueba bien exacta y se ha notado que aquí antes de las pruebas de DNA habían puesto en la cárcel personas inocentes y aún han muerto en pena de muerte, y se ha descubierto que luego que esa persona muere han traído el DNA y siguen inocentes. O sea, hasta eso se hace la injusticia. Así que sigamos con la ronda porque si sigo aquí no termino. Gracias.
Gracias, Minerva, por el aporte. Sí, mira, mirando el asunto de todo esto, son unas leyes que nos hacen responsables también. No sé si han sabido hoy en día que mucha de la gente siempre está echándole culpa a otra persona, a espíritu, a tal persona o tal personaje, ¿verdad? Y yo creo que estas cosas nos hacen entender que nosotros, ¿verdad? Y recapacitar que nosotros somos responsables. Quería leer aquí un texto en 21, Chemos 21:33, para que ustedes, ¿verdad?, vean la gravedad de o sea, cómo es la gravedad del asunto, o sea, cómo el Creador nos da una ley y nosotros tenemos que seguirla porque nosotros, si pasa algo, nosotros también somos responsables. Nosotros tenemos, como mencioné anteriormente, ser diligentes en todo esto. Dice, cuando alguien destapa un pozo o cava un pozo y no lo tapa, y cae allí un toro o un asno, un animal, el que hiciera el pozo deberá hacer reposición de ese animal, deberá indemnizar a su dueño y el animal muerto será de este último. O sea, nosotros tenemos que ser responsables por eso. Porque el Creador dice, ok, si haces esto, asegúrate que lo tapes o hagas protecciones. O sea, ¿cómo también podemos cuidar a los demás? O sea, el Creador nos hace responsables con esto, con estas normas y estas reglas. Yo creo que, ¿verdad? Hay mucha gente que se olvida de todas estas cositas simples. Y no, todo esto tiene una validez increíble. Cuando uno viene a ver, uno dice, wow, pero que sí, es de sabio. O sea, hay que protegerse uno también, porque el Creador prospera a uno, pero también, si tú no te cuidas, también ese nivel de prosperidad también se va. O sea, nosotros tenemos que ser bien diligentes. Seguimos con la ronda con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, disculpe el inconveniente que estaba resolviendo algo aquí. Sí, estoy de acuerdo con ¿verdad? Con lo que han mencionado último. Estas leyes son unas leyes que ayudan al pueblo a protegerse ellos mismos y proteger a los que están alrededor. También vemos que estas leyes cuando se ejecutaban, había también un liderato que era justo también, que se dejaba llevar por la ley. Habían jueces justos que se tenían que también llevar por la ley, y hoy en día vemos que estas cosas pues no funcionan así. Vemos que gobiernos laicos han tomado algunas de estas leyes, porque muchas de estas leyes pues en el mundo se utilizan como leyes morales, ¿verdad? Pero no se ejecutan, a veces no se ejecutan con la verdadera rectitud, porque los jueces que la implementan no siguen Torá. Entonces yo creo que hay la importancia de entender que por eso es que hoy en día, al no haber no hay un liderato que siga la ley y que pueda juzgar al pueblo, pues por ende, por eso es que hoy en día muchas de estas leyes pues no se practican como se explica aquí en la Torá, porque no hay quien la ejecute de forma correcta y justa, y no hay sacerdotes ni hay jueces que sigan Torá, que sean temerosos del Creador y que puedan implementar esta justicia de forma correcta sin que haya alguna injusticia. Y pues es lamentable, porque estas leyes también hacen que no haya criminalidad. O sea, que la persona que vaya a cometer algún acto impropio o que quiera causar algún daño al prójimo se retracte, porque sabe que el acto va a tener sus consecuencias, y son consecuencias que se van a cumplir. O sea, que no va a salir exonerado de ella. Y yo creo que eso es lo que el propósito, ¿verdad?, de todas estas ordenanzas, que la persona
se haga, como tú bien mencionaste, que la persona se haga responsable de sus propios actos y que esté consciente de las consecuencias si se atreve a cometer este acto. Y yo creo que estamos todos, ¿verdad?, de acuerdo en que deseamos que esta justicia se vuelva a practicar hoy en nuestros tiempos, ¿verdad? Estamos deseosos de que esto regrese, porque a veces esta injusticia hasta el que es resto a veces afecta. A veces vivimos en países donde no se practica, ¿verdad?, la justicia y estando en la diáspora a veces nos vemos afectados por esta injusticia y por este mal manejo, ¿verdad?, de lo que son las consecuencias. No hay el malvado no ve las consecuencias de sus actos y sigue repitiendo la maldad y otros ven eso y lo repiten. Y creo que hay un salmo que dice, como nos dice, ¿verdad?, no miren al malvado si prospera, o sea, no lo envidien, porque en su momento él va a tener su castigo. Y eso también nos da a entender a que a pesar de que el Creador dio estas leyes para su pueblo, también hay otra justicia más arriba de nosotros que nosotros no podemos controlar, que es la justicia divina. Y a lo mejor si alguien hace algo malo y la justicia humana no puede a lo mejor dar su sentencia de, ¿verdad?, de castigo, hay un juez que mira todo, que no se le puede ocultar nada, y ese va ¿verdad?, a implementar el castigo justo que se merezca esa persona que cometa tal acto. Podemos seguir con la ronda. Gracias, Ilian, por el aporte. Sí, la justicia divina es algo que a veces no podemos mirar y, o sea, entender, por así decir, porque va más arriba de nosotros, y nosotros a veces, como acabas de mencionar, porque a veces este malo es prosperado, pues esas son cosas que no nos incumben. Nosotros debemos de seguir guardando diligentemente pues los mandamientos. Aquí reconocer la autoridad significa obedecer al Creador. Fíjese, algo que dice el 27 del capítulo 22 de esta paracha, de esta porción de la Torá. Esto, reconocer la autoridad significa obedecer al Creador. Podemos entender que maldecir a un líder, es decir, a los jueces o aquellos que toman la justicia o los ancianos, puede darse como maldecir también al Creador. Y quiero darme a entender un poquito, ¿verdad? Estos jueces o estos líderes quienes dan a conocer lo que debemos de proceder según la Torá, sus enseñanzas de acuerdo a lo que el Creador nos dejó para seguir y poner por obra. Como en el caso pues de Moshe, que el Creador le hablaba a Moshe, le decía lo que teníamos que, ¿verdad?, tenía que hacer el pueblo, y el pueblo pues obedecer y seguir la instrucción. Pero ¿qué hubiese pasado si alguien hubiese maldecido a Moshe? Mira que hasta el mismo Aarón y Miriam hubieron murmuraciones contra Moshe. ¿Y qué les pasó? Bueno, en el relato sale que se cundieron, ¿verdad?, que por lo menos Miriam se cundió de lepra. Son un sinnúmero de cosas que debemos de entender, porque aquí quien el Creador escogió fue a Moshe para dar esta palabra al pueblo, porque el pueblo así lo decidió. Pero vemos un sinnúmero de ejemplos que el Creador escoge líderes, escoge personas, como en el caso de los levitas, que fueron para ayudar a los Kohanim en el templo. Y este sinnúmero de cosas nosotros no podemos ir como que a maldecirlo, porque es como, o sea, aquellos que maldicen a estos líderes también es como si estuvieran maldiciendo las obras del Creador. El Creador nos dejó para seguir esto y ponerlo por obra. Cuando usted maldice a una de estas personas que el Creador escogió para liderar el pueblo, es como si estuviera maldiciendo a quien dio estas leyes o estas normas. A mí me llama mucho la atención, porque significa mucho cuando un líder del pueblo, ya sea alguien quien el Creador escogió para llevar su mensaje, instruya para seguir esta misma justicia. Les traeré un ejemplo que es el de Shemuel 8, de 5 al 9. Dice:
Le dijeron, he aquí que tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos, por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todos los gentiles. Y descontentó a Samuel estas palabras que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel clamó al Creador, y dijo el Creador a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que yo no reine sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, que me han dejado y han servido a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta primero contra ellos, declarándoles el derecho de rey que ha de reinar sobre ellos. O sea que queda interesante, ¿verdad? Porque para mí esto de reconocer la autoridad, nosotros debemos tener mucho cuidado, porque hoy en día el Creador, ¿verdad?, sigue escogiendo personas para ayudar a otras personas a salir también de la idolatría, a instruirlo al camino de la vida. Y tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, que sale de nuestra boca hacia otra persona que a lo mejor no estemos de acuerdo. Entender en ese momento no significa estar de acuerdo, sino es un proceso que nos toma a todos poder entender este camino. Eso mismo sigue sucediendo hoy en día. Estamos como en los días de los libros de los jueces. Aún existían personas justas intentando restablecer lo que se ha perdido, pero estamos en otro tiempo. Seguimos con la ronda con Eric. Adelante, Eric. Gracias. Bueno, quiero irme al versículo 22 del capítulo 21, donde dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaré los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Ya, hay algunas personas que piensan que aquí está autorizándose el aborto con una multa, pero no está hablando del aborto voluntario, sino que está hablando de si ocurre un aborto producto de una pelea entre dos personas y pasan a llevar a una mujer. Y está abortar. O sea, está hablando de un aborto involuntario. Si es un aborto involuntario, sí, aquí se establece que puede haber una multa. Pero si es un aborto voluntario, es un asesinato y se paga vida por vida, como lo habíamos visto en el versículo 12, dice, el que hiriere a alguno haciéndole morir, haciéndole así morir, él morirá. Eso se aplica en el aborto, excepto en algunos casos específicos como los embarazos ectópicos o alguna situación particular, que eso se tiene que ver, digamos, en consejo con un bedín o con algún sabio, digamos. Que pueden haber situaciones particulares donde también por ejemplo, si hay un riesgo de suicidio de una mujer producto de un embarazo, no producto de una violación, por ejemplo, en ese caso podrían autorizarlo. ¿Ya? Pero aquí está hablando específicamente de un aborto involuntario que se paga se paga una multa, es involuntario. Después habla otras leyes, hay muchas leyes aquí, por ejemplo, del buey, en el 28, cuando un buey acorneare a hombre o a mujer y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne. ¿Ya? Es importante que estos bueyes no se pueden comer la carne de un buey apedreado. ¿Ya? Pero el dueño será suelto, pero si el dueño había sido notificado de que su buey era acorneador, ¿cierto? Y no lo guarda como corresponde, entonces el dueño también va a ser culpable. También hay unas leyes para los que roban de noche. Por ejemplo, si avanzamos al capítulo 22, se hace una distinción cuando alguien roba de noche y cuando roba de día. Eso es una diferencia que no se hace en las legislaciones, digamos, civiles y penales de los países. Es una diferencia que la encontramos acá en la Torá. Dice 22.1, cuando alguno hurtare buey o oveja, versículo 2, si el ladrón fuere hallado forzando una casa, fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. Ya, eso está hablando de la noche, porque en el versículo 3 habla del día. Dice, pero si fuere de día, el autor de la muerte será reo de homicidio. Ya, es interesante que acá la Torá no permite matar a un ladrón cuando está robando de día. Dice que el ladrón tiene que hacer una restitución, ¿cierto? Y si no tuviere con qué, será vendido por surto. Pero aquí no se está permitiendo, digamos, matar a un ladrón cuando esto está ocurriendo de día. Solamente se permitiría de noche, ¿ya? Porque de noche uno no sabe si es un ladrón, con qué anda, si anda con cuchilla,
más que nada por eso, es como una especie de atenuante para el ladrón. Versículo 4, el que es hallado con un hurto en la mano, ¿cierto? Sea buey, asno, oveja, pagará el doble. Entonces el que sea hallado con lo que robó, tiene que pagar el doble. Y así tenemos muchas leyes. Por ejemplo, el versículo 6 habla de los incendios. Cuando se prendiere fuego y al quemar espinos se quemare mieses amontonadas o en pie o campo, el que encendió el fuego pagará lo quemado. Entonces aquí el culpable es el que enciende el fuego, el que inicia la llama, él es el responsable de pagar todos los daños. Por ejemplo, el versículo 14 del mismo capítulo 22, versículo 14, si alguno hubiere tomado prestada una bestia de su prójimo y fuera estropeada o muerta, estando ausente su dueño deberá pagarla. Entonces, si uno toma el animal de un vecino, para los que viven en el campo, por ejemplo, un buey o un caballo y lo daña, tiene que, estando ausente su dueño deberá pagarla. Pero si el dueño está presente, dice el versículo 15, no la pagará. Y si era alquilada, pagará el alquiler. Son leyes perfectas que están establecidas en la Torá para solucionar todos estos conflictos, digamos, entre los hijos de Israel. Y estas leyes también son aplicables a todo aquel que quiera seguir al Eterno. Sabemos que tiene que seguir la Torá, ¿cierto? No hay un grupito de leyes especiales para las personas que no son de origen judío. Aquí todo el mundo se tiene que regir por las mismas leyes, como en el futuro vemos que los hijos de Egipto, dice de las naciones, tendrán que guardar la fiesta de Sucot en Zacarías 14, ¿cierto? Y eso lo vemos en varios textos de la Escritura. En el versículo 16 del capítulo 22 también es bastante polémico. Algunos dicen que hay personas que critican la Torá, que critican el judaísmo y tergiversan este versículo, el 22:16. Acá dice, si alguno seduciere a una doncella, algunas versiones dicen que engañare a una doncella que no fuere desposada, o sea, está hablando de una soltera, ¿cierto? Y durmiere con ella, deberá dotarla y tomarla por mujer. ¿Ya? O evidentemente aquí está hablando de una seducción, porque el versículo 17 continúa en la misma línea diciendo, si su padre no quisiera dársela, él pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Bueno, acá tengo otra versión donde dice, si su padre no quisiera dársela, el seductor le pesará plata conforme a la dote de las vírgenes. Bueno, en todo caso está hablando de que hubo un proceso, que sea un proceso corto, donde hubo una seducción. Esto no es una violación. Hay un mutuo acuerdo por parte de un hombre y de una mujer. Entonces el hombre seduce a la mujer, se acuesta con ella y la solución es que tiene que tomarla por mujer. Esto no puede ocurrir si es una mujer casada, lógicamente, porque ahí estaríamos hablando de adulterio y eso tiene una pena capital. Después hablan unas leyes contra la hechicería, contra el bestialismo, y también habla del extranjero, como ya lo mencionó la hermana Minerva, ¿cierto? Que no hay que angustiar a los extranjeros y tampoco a los huérfanos ni a las viudas. Bueno, mientras tanto sigamos con la línea. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Sí, eso que acabas de mencionar sobre lo último, de la seducción, sí se trata de una seducción inmoral, claro, es de una persona que no esté casada, porque aquí se habla también de una mujer que no estuviese comprometida, es decir, que estuviese una mujer soltera. Sí, también se habla de, se seduce a una mujer como virgen, una mujer soltera, una mujer que no está comprometida. Sí, es bastante interesante porque son seducciones inmorales. Cuando se habla de seducir, el seducir también va algo más allá, ¿me entiendes? No es como cuando empieza a conocer a una persona, que empieza por una amistad, empieza a buscar pues ciertos gustos, ciertas características que hacen que su unión sea un poco más conocida, que es lo que habla aquí, que es una seducción que habla inmoral. Por otra parte, mencionaste también algo del asesinato por la noche, y sí, es bastante interesante de que el creador estipula, ¿verdad? Qué interesante, ¿verdad? Para el pueblo. Obviamente estamos en un sitio, en las naciones, que no se sabe si esta persona a luz del día entra a asesinarte, porque hoy en día sabemos que cualquier persona durante cualquier hora
pues si entra a tu casa, entra con intenciones no muy buenas. Número 1, para robar. Número 2, para violar. Y número 3, quién sabe si esa persona está por efectos también de la droga. Y yo creo que si cualquiera que tiene hijos o hijas en la casa y entra alguien, fuerza un portón y están tomando una fiesta, y esa persona entra con un cuchillo o algo, uno está en la defensa de poderse, ¿verdad?, defender, ya sea a lo mejor dándole un golpe para matarlo o en la defensa matarlo. Yo creo que aquí también habla mucho, sí, a pesar de que tenemos que seguir todas estas leyes para todas las naciones, pero debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Como mencionó Eric, esto se estipuló para los hijos de Israel. ¿Cómo es que los hijos de Israel deberían de vivir? Estos son los ejemplos que el Creador estipuló para poder seguir. Estos ejemplos son bien claves. Obviamente, estando en la diáspora, que no está este templo, no estamos en la tierra, no está la era todavía mesiánica, pues debemos de tener un poco cuidado en cómo vamos a observar, ¿verdad?, estos mandamientos. Seguimos con la ronda con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, quería hablar un poquito en el 23.8, siguiendo la misma de la justicia, aquí también traen las fiestas. Dice el 6, no perviertas la justicia para tu compatriota degradado en su pleito, y no aceptes soborno. Este es el 8, no aceptes soborno. El soborno enceguece al perspicaz y tuerce las palabras del justo. Esta palabra aquí, soborno, se ve también no solamente en escala baja, sino en escalas altas. A nivel de gobierno se acepta soborno, y entonces vemos cómo aquí muchos gobernantes los han cogido presos porque han estado con fraude aceptando soborno, y esto lo que hace es enceguecer al perspicaz y va a torcer las palabras del justo. Otra vez el 9 vuelve y recalca, no oprimas al extranjero. Ustedes saben lo que se siente al ser extranjero, puesto que fueron extranjeros en Egipto. Entonces, el 11, durante el 7º año, la tierra, dice que puedes sembrar la tierra durante 6 años y recoger sus cultivos, pero el 7º año debes dejarla tranquila y retirarte de ella. El necesitado entre ti podrá entonces comer de tus campos, tal como tú, y lo que puede podrán comer los animales salvajes. Esto también se aplica a tu viña y a tu olivar. Sería bien bonito si toda la tierra aplicara esto del 7º año, y así ayudaríamos un poco a los pobres, no habría tanta pobreza, seríamos menos egoístas, porque ahora como está el mundo, está todo regido por el egoísmo del hombre, tener más cosas. Entonces se olvidan completamente que la intención del Eterno era que en ese 7º año el pobre podía comer de lo que se había sembrado en el 6º año. Entonces aquí yo veo una cualidad de justicia al máximo, o sea que abrigaba no solamente la tierra para que descansara, sino al pobre, a los animales. Entonces esto ayudaría a los seres humanos a tener más compasión por todos los demás. Entonces sigue en las fiestas, está hablando de los 3 veces al año. En el 14, ofréceme un sacrificio 3 veces al año. El 15, cumple con la fiesta de los mazos, come mazo durante 7 días, como te ordené el verso 5, 15, durante el tiempo prescrito en el mes del grano en pie, puesto que es entonces cuando saliste de Egipto. O sea, hay una ordenanza específica cuando se debe comenzar en la fiesta de los mazos. Y vemos como también el calendario completamente torcido, todo esto se ha obviado, y como yo veo también cómo el Creador se preocupa por la tierra, por los frutos, y por eso vemos todas estas consecuencias y toda la justicia de mal es peor, porque verdaderamente nos hemos apartado de estas leyes básicas de la Torá, que se preocupan tanto por el pobre, la viuda, el huérfano, la tierra, y ya lo que vemos realmente es una consecuencia que es como un callejón sin salida básicamente. La única salida es volver a la Torá,
volver a recapacitar de las leyes. Y tú dijiste algo bien importante, la responsabilidad. Porque si bien vemos la injusticia, nosotros no tenemos que hacer una introspección y decir, ¿cuánto yo o mi familia o mi tierra hemos contribuido para que esta injusticia continúe? ¿Qué hemos hecho para detener esta injusticia? Entonces la razón verdadera es, primero, porque los gobernantes, los gobiernos, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que retornar a la Torah. Yo creo que esto que estamos haciendo verdaderamente es un mandamiento bien grande. Ver la Torah, leerla, discutirla, para que las naciones vean quién es el Creador. Verdaderamente que esto es un mandamiento que estamos cumpliendo en Shabbat bien importante. Y entonces dice 19, trae sus primeros frutos al templo de Hashem, tu Elohim. Y hay otro mandamiento que dentro del judaísmo se ha interpretado: no cocinarás leche con carne. Por ejemplo, no cuezas carne en leche, incluso la de su madre. Entonces se ha interpretado que no se deben mezclar los alimentos lácteos con las carnes. Dentro del caraísmo creo que hay se interpreta de una diferente forma. Y luego sigue los mandamientos de la tierra, desde el versículo 26, en tu tierra ninguna mujer padecerá el aborto ni permanecerá sin hijos, haré que vivas vidas plenas. O sea que esto es una promesa de cumplir todos estos mandamientos. ¿Cómo se va a repercutir en nuestras crías, en nuestros niños, en nuestras familias? O sea, según nosotros cumplimos estos mandamientos, que quizás sean pequeños a nuestros ojos, pero sí van a ser grandes, porque vamos a ver el resultado y vamos a ver cómo todo lo demás va a ser bendecido. Creo que hasta aquí mi aportación. Gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Fíjate, algo de lo que se habla de los altos líderes, ¿verdad? Los que siguen esta justicia para enseñar. Dice, el capítulo 23 empieza: no aceptes rumor falso. No te hagas cómplice de un corrupto para hacerte testigo fraudulento. No sigas a la mayoría para hacer el mal. No juzgues un proceso inclinándote hacia la mayoría que desvirtúa la justicia. No favorezcas al pobre en su causa. O sea que esto, ¿verdad? Esto se ve mucho en los altos tribunales, cuando los sobornos, dinero, siguen la mayoría, el temor de ser rechazado. Creo que el Creador aquí en su, ¿verdad?, en su sabiduría nos deja claro que tenemos que ser imparciales, pero fríamente imparciales. Tenemos que ver cuál es el lado de la balanza correcto y justo. Yo creo que si las naciones siguieran por lo menos, ¿verdad?, estas pequeñas prácticas que se mencionaron aquí en este capítulo 23, del 1 al 3, yo creo que hubiese un cambio drástico, pero drástico, ¿verdad?, a nivel mundial. Porque fíjense que son pilares fundamentales para los líderes, para estos líderes. Y para mí lo vi algo como bien interesante. Retomando el punto de Minerva, sé que mencionó algo de carne con leche. Sí, en el caraísmo tenemos una interpretación pues diferente. Tenemos ejemplo cuando Abraham le ofreció a los visitantes esto de leche y carne. Sabe que si hubiese sido de una manera diferente, yo creo que la Torah lo hubiese estipulado de otra manera, pero sí son relatos y datos que tenemos que, ¿verdad?, seguir aportando para que nuestro judaísmo, ¿verdad?, por así decir, sea uno más limpio y un proceso más fácil de llevar. Seguimos por la ronda con Irian. Adelante, Irian. Sí, yo creo que hay dos palabras con las que yo resumo, ¿verdad?, los dos primeros capítulos, y es que uno de ellos es la conciencia. Todas estas leyes son para que el ser humano, y en especial, ¿verdad?, el pueblo de Israel, tengan una conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y la segunda palabra es responsabilidad. Tener conciencia de las cosas que uno hace y ser responsable de esas cosas que tú haces. Es bien interesante porque trae tantos ejemplos que a veces uno dice que son tan simples,
pero son tan grandes. Y por dar un ejemplo, por mencionar uno, el de si tú tienes un pozo en tu patio, en tus alrededores de tu casa, y lo dejas no lo tapas, pues tú no estás teniendo conciencia de que eso puede ser una trampa mortal para otra persona que no sabe que está ahí y no está siendo responsable en taparlo, y eso quiere decir que si llega a pasar algo ahí, un accidente, el creador entonces te obliga a que te responsabilices y cumplas con el hecho de que no actuaste de acuerdo a la conciencia, y es algo tan importante que nosotros tenemos que desarrollar. Eso es una de las cosas que yo me paso hablando mucho con mis hijas, especialmente con la que tiene 10 años. Yo me paso siempre diciéndole a ella, cuando tú vas a hacer algo, tú tienes que tener conciencia de qué consecuencias pueden suceder. Tú tienes que pensar primero qué situaciones pueden ocurrir, diferentes situaciones que pueden ocurrir si tú haces eso. Y si alguna de esas situaciones es peligrosa para ti o para otra persona, no lo hagas. Tener conciencia primero de los actos que vamos a hacer. El creador él protege tanto a su pueblo. Otro ejemplo, él manda hay un texto, ahora no me acuerdo en qué versículo lo dice, pero él manda a acercar, si tú tienes una casa con segundo piso, tienes que acercar las orillas del techo, porque si alguien se trepa a tu techo y se cae, sabes que tú eres también responsable, porque ahí tú te das cuenta, o sea, uno tiene que ser responsable de su propiedad, de lo que está alrededor tuyo, de lo que tú tienes al alcance para poder mejorar y cuidar, y son cosas que te cuidan a ti y cuidan al prójimo. Y ahí que entonces tú ves esta sociedad dentro del pueblo de Israel, una sociedad de conciencia, de cuidado, de amor al prójimo. Ese es el verdadero amor al prójimo. Y a mí me encanta, ¿verdad? Estas leyes son tienen tanta sabiduría, son tan grandiosas, que de verdad que es bien impresionante el cuando uno las estudia profundamente y las puede entender claramente. Es algo que uno se llena de verdad, de alegría, porque entonces crea esa conciencia de verdad que el creador quiere que despierte en uno. Otra cosa que quería mencionar, que verdad ahorita Eric comentó sobre el versículo 16 del capítulo 22, que es bien interesante, que se habla de una virgen, y verdad, cuando se habla de una virgen, yo entiendo que es una mujer inexperta, una mujer que no ha tenido una experiencia de conocer ¿verdad?, a un varón, y este hombre se aprovecha de esa inexperiencia para seducirla, para simplemente sacar el provecho de tener relaciones y no de comprometerse con ella. Y yo creo que esa es una de las cosas que el creador le quiere evitar con esta, ¿verdad?, con esta ley, con este estatuto, que dice cuidado de tú aprovecharte de la inexperiencia de una mujer simplemente para utilizarla de forma, ¿verdad?, física, y sin querer comprometerte, porque sabe que primero, si hace eso, esa mujer, ningún otro hombre del pueblo la va a querer. Y segundo, eso es algo mezquino, ¿verdad?, porque el creador lo que quiere es que el pueblo forme familias. El propósito de verdad, de la unión entre hombres y mujeres, formar familias que estén dentro de la estructura de lo que es la familia y la Torá, tener procrearse, enseñar a los hijos sobre el creador, sobre la Torá, sobre la justicia. Y es bien interesante ver que ya con esta ley hace que el hombre se detenga a lo mejor de ese deseo carnal de engañar, utilizar este tipo de a lo mejor de tácticas para seducir a una mujer, simplemente con el hecho de usarla físicamente y no comprometerse, sino que si tú deseas a una mujer, sé lo suficientemente ético para presentarte frente a su familia,
mostrar ese interés públicamente con su familia, con todo el mundo, de que tú estás interesado en esa mujer porque tú la quieres tanto física como espiritualmente para formar una familia con ella. Y es bien interesante ver que yo creo que ¿verdad? Esta ley es más bien como para evitar que suceda este tipo de cosas y se manche la reputación de a lo mejor de una joven. Otra cosa bien interesante también es que habla de que si tú le prestas dinero a un hermano que a lo mejor no está en una situación económica bien, cuando le vayas a cobrar, no le puedes cobrar intereses. Tienes que tener como un tipo de ay, se me fue la palabra, pero es como un trato especial. Y es bien interesante porque mucha gente a veces dice, los judíos son como que ellos son bien prósperos entre ellos y se ayudan entre ellos. Y es bien interesante porque sí, es porque la Torá sí mismo lo dicta. El Creador manda a que tú ayudes a tu hermano, al prójimo, ¿verdad?, del pueblo, que seas, que tengas un trato especial con él, porque el pueblo, cuando el pueblo es próspero y todos son prósperos, entonces ahí también pueden prosperar a otros pueblos que estén alrededor. Es como cuando a veces uno tiene un familiar que está pasando por una situación, pero tú estás en una situación peor y tú lo quieres ayudar a él. No, espérate, yo tengo que primero salir de mi situación, estar bien, para entonces poder ayudar a ese familiar. Pues yo creo que el Creador aquí también nos enseña cómo nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros como pueblo, como judíos, estar unidos y darnos un trato especial entre nosotros como si fuéramos, como hermanos, como un pueblo que somos hermanos, y entonces ahí las naciones van a ver lo próspero que somos, ¿verdad?, y lo unidos que somos. Otra cosa que quería mencionar sobre lo que Minerva mencionó del cabrito, lo de no mezclar la leche, el cabrito con la leche de su madre, es bien interesante ver este relato. Nosotros los caraítas lo tomamos de una forma textual, así mismo como está escrito, no le damos otro tipo de interpretaciones, porque está el ejemplo de Abraham, que él hace esta mezcla, y lo otro es que así mismo lo dice no mezclar el cabrito con la leche de su madre. Cuando tú vienes a ver ese acto, es un acto que pudiera entenderse como un acto cruel, porque le vas a quitar su recién nacido a la madre, ¿verdad?, en este caso el animal, le va a quitar su cría para matarla, comértela, y para colmo también le vas a quitar la leche con la que está alimentándolo para cocinarlo. Eso es algo como de crueldad, y el Creador no es un creador que le agrade la crueldad, tanto para el ser humano como para los animales. Los animales son creación del Creador también, le pertenecen al Creador, ellos también tienen sus leyes, y vemos cómo el Creador también nos cuida a nosotros de cometer actos crueles con nuestro ganado, con nuestros animales, con nuestras mascotas, etcétera. Y es bien interesante que, ¿verdad?, que esta especificación, pues muchos nos critican a los caraítas de que la tomamos de una forma textual, y después vemos también que nuestros hermanos también toman otros textos también textual, porque si nos ponemos a ver de atarás en tu mano, la tendrás entre medio de tus ojos, eso también ellos lo toman como algo textual, y nosotros lo tomamos como algo literal. O sea que son interpretaciones que pues dentro de diferentes ramas del judaísmo pues hay algunos que lo toman literal, otros textual, pero antes de tomar algo de una forma literal o textual, primero hay que estudiar bien los ejemplos que también nos da el Tanakh, para poder entonces deducir y llegar a una conclusión. Y en el caso de lo del cabrito con la leche de su madre, vemos el ejemplo de Abraham, y con ese ejemplo ya nosotros podemos, ¿verdad?, tener la conciencia de entender y llegar a la conclusión de que esto es algo
así como está escrito textual, así se tiene que entender. No es algo que se tenga que interpretar de otra manera. Y hasta aquí mi intervención. Gracias, Ian, por el aporte. El Creador deja saber Israel, el Creador deja saber algo bien importante, y es que Israel es el camino para conocer del verdadero Creador. Lo dice el capítulo 23, versículo 32, dice: no hagas pacto ni con ellos ni con sus dioses. O sea, no hagas pactos con ellos ni con sus dioses. Ellos no deben de habitar en tu tierra, para que no te hagan pecar contra mí adorando a sus dioses, lo cual será una trampa fatal para ti. O sea, cuando dice trampa fatal para ti, es una trampa fatal para ti, es la muerte, la destrucción. Son tantas cosas. La trampa fatal aquí significa, claro, muerte. El seguir los ídolos de las naciones es un camino de destrucción, habiendo conocido al verdadero Creador. Se repite montones de veces este relato, ya que Israel fornicó y se dejó caer los cuentos los cuentos mitológicos de las naciones y sus ídolos. Aquí bien interesante cuando el Creador establece a Israel en la tierra y poco a poco, ¿verdad? Él les deja saber, no los voy a sacar del todo así de cantazo, sino que poco a poco, para que no se crezcan las fieras contra ti. Pues, ¿qué pasó al final? Esos poquitos que quedaron contaminaron a Israel con los ídolos de ellos. Israel cayó y el Creador dijo: ¿sabes qué? Los voy a dejar para que sean por azote en sus costados, para que ustedes vean que esos ídolos no los va a sacar. Y fíjate que el Creador levantó jueces para que Israel saliera de ahí, y no hasta que ese juez moría, Israel otra vez se contaminaba nuevamente. O sea que aquí hay un dicho que dice, ¿verdad? Un poco de fermentación leuda toda la masa. So que ese poquito de remanente de las naciones que quedaron en Israel contaminó a Israel. Es decir, hoy en día es mucho más fácil contaminar a unos pocos, porque realmente somos pocos, pero se está viendo luz al final de todo esto, y es que poco a poco hay gente retomando otra vez las escrituras, viendo lo que realmente el Creador quiere de nosotros. Seguimos con la ronda final con Eric. Adelante, Eric. Sí, gracias. Bueno, quería avanzar al capítulo 22, versículo 25. Bueno, esto ya fue mencionado, que no, entre los hijos de Israel uno no puede prestar dinero a usura, o sea, no hay que imponer ningún interés, sino que si yo presto una cantidad, tengo que pedir la misma cantidad. Yo entiendo que a eso se refiere. Versículo 30 también hay otros textos de misericordia con los animales. Por ejemplo, dice el versículo 30, dice que 7 días estará con su madre el buey, oveja, y al 8º día lo traerá. Entonces se le permite que esté un tiempo con la madre a estos animales. Y el versículo 31 vemos que la santidad está relacionada con la alimentación. Acá dice que habéis de ser varones santos, no comerán carne despedazada por fieras, a los perros le echaréis. Entonces acá vemos que no se pueden comer animales desgarrados por fieras. Y hoy en día se sabe que también estos animales que han sido desgarrados pueden ser portadores del virus de la rabia. Entonces vemos como, a pesar de que la ley no fue dada por esta razón, sino que es más que nada porque mueren con su sangre. Entonces nosotros tenemos que, si es que alguien quiere comer un animal puro, tiene que cumplir con el proceso de desangrado del animal, ¿cierto? Que es todo un proceso que incluye varias leyes. Pero también el Eterno nos está protegiendo de las infecciones al entregar todas estas leyes para los hijos de Israel y para cualquier persona que quiera obedecer estos mandamientos, ¿cierto? Como ya mencionó hermano Daniel, dice el versículo capítulo 23, dice: no propagar un falso rumor y no concertarse con el impío para ser un testigo falso, ¿cierto? No dice falso testimonio, también dice en las 10 palabras, como lo vimos en Shemot 20. El versículo 2 es interesante, que dice que no hay que seguir a los muchos para hacer el mal, ¿cierto? Que no hay que seguir a la mayoría. Hoy en día la mayoría de los judíos que son religiosos siguen el Talmud, la interpretación talmúdica, pero si yo entiendo, si yo creo que la Torá hay que interpretarla con simpleza, si yo veo que en la Torá en ninguna parte dice algo, yo no tengo por qué hacer eso
porque lo dice un libro que escribió una persona en la Edad Media o en el siglo segundo, tercero, escribieron unos libros. Y yo no tengo por qué obedecer esos libros si la Torá no dice exactamente que eso está prohibido. Ya, por ejemplo, el Deuteronomio 30, versículo 11 dice: este mandamiento que hoy te ordeno cumplir no es demasiado difícil para ti ni se halla lejos. Ya, esto lo leo porque nosotros entendemos en el caraísmo que la Torá es sencilla de comprender. No hay que buscarle mayor dificultad o interpretaciones misteriosas, interpretaciones ocultas. Nosotros en el caraísmo creemos que la Torá es sencilla de comprender, a pesar de que hay cosas que son literales y cosas que son simbólicas. Hay un lenguaje poético, y eso hay que saber identificarlo, ¿cierto?, con una adecuada exegesis. El Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido o el entendimiento, de modo que entendiese la lectura. O sea, aquí no menciona que están acudiendo a otros libros como para comprender mejor la ley. Bueno, nosotros la entendemos así, creemos que la Torá es sencilla de comprender. Y no porque la mayoría no crea eso, yo voy a seguir a la mayoría. Eso es lo que la Torá dice que no hay que hacer. No seguir a la mayoría para hacer el mal, y agregarle mandamientos a la Torá, como dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 2, es algo malo, es algo prohibido. El versículo 4 dice que si yo encuentro el buey de mi enemigo, tengo que devolverlo, ¿cierto? Entonces aquí nosotros vemos de que si nosotros tenemos a alguien que nos odie o algún enemigo, nosotros no tenemos que actuar mal con esa persona. Dice versículo 4 del capítulo 23, si encuentras extraviado el buey o el asno de tu enemigo, vuelve para llevárselo. Y el versículo 5 agrega: si ves el asno del que te aborrece caído debajo de su carga, no rehuses tu ayuda. Sin falta le ayudarás a levantarlo. Entonces la Torá enseña a ser amables y buenos incluso con las personas que nos odian. ¿Ya? Y como ya lo había mencionado la hermana Minerva, ¿cierto? Versículo 8, no recibir soborno, el reposo sabático de la tierra, ¿cierto? Que con eso posiblemente terminaríamos con la pobreza, terminaríamos con el hambre, si todas las personas dejaran descansar la tierra cada 7 años y se les regalara eso a las personas más necesitadas que no tienen terreno, posiblemente no existiría hambre en el mundo. Yo creo que es lo más probable. Y también hay otras leyes donde se menciona dar, como el tercer diezmo, por ejemplo, que se da cada 3 años, también eso va para el huérfano, para la viuda y para los levitas. Versículo 12, capítulo 23, nos recuerda el mandamiento del Shabbat. Y versículo 13 habla de no mencionar los nombres de otros Elohim, no invocar los nombres de otros Elohim. No, solamente tenemos que invocar el nombre de nuestro Dios, el Dios de Israel, ¿cierto? Y después menciona las fiestas de peregrinación. El versículo 20, quería mencionarlo, sí. El versículo 20 y 21, donde se menciona el ángel que estaba delante de Israel. Dice versículo 20 del capítulo 23, yo envío mi ángel delante de ti, o el mensajero, ¿cierto? Un malach, para que te guarde en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Guárdate delante de él, oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Ya? Entonces, eso significa que él estaba actuando, este malach, con la autoridad del Eterno. El Eterno le dio una autoridad, y también tenía su nombre, era portador del nombre divino, porque iba con su autoridad. Es como cuando un país manda a un embajador a otro país. Ese embajador actúa a nombre del país o a nombre del presidente. Solamente significa eso. No es que hayan varios ángeles, digamos, que tengan el mismo nombre que el Eterno, sino que lo portan cuando van en su representación. Quedamos en el versículo 24, quería leer, donde se menciona que los hijos de Israel, ¿cierto?, tenían que destruir las estatuas de los ídolos. Pero esto es una instrucción que se le dio a los hijos de Israel en su momento, cuando estaban conquistando la tierra prometida. Nosotros no, como estamos en las naciones, sabemos que está todo lleno de idolatría, de estatuas, y no por eso nosotros vamos a andar rompiendo estatuas en la calle, ¿no? O entrar a las iglesias a romper figuras de yeso, ¿no? Nosotros no tenemos que hacer eso, tenemos que mantenernos, tener una conducta lo más cercana posible a lo que dice la Torá, tener una conducta correcta, pero mientras no
mientras no cambien los reinos, nosotros tenemos que soportar, digamos, las condiciones de este mundo en el que vivimos, con toda esta perversión y maldad, ¿cierto? Si nosotros actuamos correctamente, como dice el versículo 25, dice, al Señor tu Dios servirás, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo complementaré el número de tus días. Ya, el versículo 32 dice que no hay que hacer alianza, ¿cierto?, ni con ellos ni con sus dioses, alianza con los pueblos idólatras. Aunque ese es un mandamiento que fue dado más que nada para los hijos de Israel, cuando estaban habitando en tierra de Israel, rodeados por pueblos idólatras. Eso está hablando específicamente, pero también lo podemos extrapolar a situaciones particulares. El versículo 33 es muy importante porque acá dice que en tu tierra no habitarán. ¿Quiénes no habitarán? Los idólatras. O sea, aquí está diciendo que los idólatras no pueden vivir en la tierra de Israel. Y hoy en día vemos que Israel está poblado con muchos idólatras. ¿Sí? Hay personas de diversos cultos religiosos y tengo que decirlo también, el cristianismo, verdaderamente, si nosotros tomamos literalmente este texto, no deberían haber cristianos en Israel. Pero bueno, hoy en día Israel es un país tolerante, democrático, no se rige, digamos, por la Torá. Entonces, por eso es que ocurren estas cosas. Pero si se rigiera estrictamente por la Torá, todas las personas que tienen dioses ajenos deberían ser expulsados de la tierra de Israel. Dice, para que no te hagan pecar contra mí al servir a sus dioses, porque te será un tropiezo. Y el capítulo siguiente, el 24, el capítulo 24, que es el último de esta paracha, versículo 7, por ejemplo, habla de que tomó el libro del pacto, Moshe, y lo leyó a oídos del pueblo. Ellos dijeron, haremos todo lo que el Eterno ha dicho, obedeceremos. Ya, entonces aquí vemos un juramento que hicieron los hijos de Israel, un juramento de obedecer la Torá. Ya, por eso nosotros, cuando una persona se une al pacto, se une al pueblo del Eterno, tiene que hacer un juramento también. Hay que hacer este juramento, haremos todo lo que el Eterno ha dicho y obedeceremos, todo lo que dice el libro del pacto, todo lo que dice la Torá. Entonces, este juramento también tienen que haber testigos. ¿Ya? Una persona no puede convertirse al judaísmo solamente con una circuncisión o haciendo una oración en su pieza, como hay algunas personas en Latinoamérica que están diciendo que son judíos y que se convirtieron, pero ellos no han hecho este juramento ante el pueblo de Israel, ante testigos. Y no vale hacer un juramento solito en la pieza. Esas personas no son judíos, son falsos judíos que están usurpando una identidad que no pueden entrar saltar la pandereta para entrar a la casa, tienen que tocar el timbre y entrar por la puerta principal como corresponde. Eso es actuar como un ladrón. Verdaderamente yo ocupo esa analogía porque eso no corresponde. Uno tiene que seguir los procedimientos tal como los hijos de Israel lo hicieron en el pasado, un juramento, ¿cierto?, ante testigos. Y bueno, y el versículo 10 menciona un texto que también es muy interesante porque acá dice que Moisés, Aarón, Nadab, Abiú y 70 ancianos de Israel, versículo 10 dice que vieron al Dios de Israel, ¿cierto? Algunos dicen, pero ¿cómo vieron al Dios de Israel si uno no puede ver a Dios? Claro, entonces lo que ellos vieron solamente fue la nube, vieron los rayos, sintieron los truenos, eso fue lo que ellos vieron, pero no vieron una figura. Hay un texto, dice que nunca viste una figura de Dios. Hay un texto que dice algo así que en este momento no me acuerdo. Pero el Eterno no se le puede imaginar con un cuerpo físico, porque la Escritura prohíbe hacer imágenes de Dios, ¿cierto? Y esas imágenes no se pueden hacer ni siquiera en la mente. No harás imágenes, ninguna semejanza de nada que esté arriba en la tierra, ¿cierto? Ni en las aguas debajo de la tierra, ni en los cielos, ¿cierto? Entonces uno no puede hacer imágenes de Dios. Y lo que aquí vieron fue como el resplandor y los rayos y los truenos y la nube espesa que menciona que cuando entró Moshe. Bueno, sigamos con la ronda. Gracias. Gracias, Eric, por el aporte. Quería así reforzar una de las cosas que mencionaste sobre el actual cómo uno debe proceder con el que le cae mal o aquel el que te aborrece o el enemigo. Fíjese, algo bien interesante aquí es que debemos de canalizar bien que estas instrucciones fueron dadas al pueblo de Israel. Y lo que el Creador quiere es que si hay alguien en el pueblo de Israel que a lo mejor
usted no se está hablando, o a lo mejor no se hablan, o a lo mejor es como enemigo suyo. Enemigo se refiere a alguien que no le cae bien. Pues fíjese que si usted ve el asno de esa persona, se lo lleve. Pero estos ejemplos sí los puede pasar por un filtro y traerlo en la diáspora. Por ejemplo, si aquel vecino a lo mejor se le perdieron unas gallinas o se le perdió un caballo, pues usted está en el deber de avisarle, mire, este vecino, ahí está, lo vi por acá, o ayudarle donde está, o si usted lo encontró, llevárselo. Pero no nos podemos ir más allá de ese texto, porque el texto lo que quiere decir que si usted ve algo extraviado de ese vecino, que se lo deje saber. Pero el hacerse amigo de ese vecino o involucrarse con una persona que es idólatra, le podría costar graves problemas, como aquí bien dice, ¿verdad? Y se leyó anteriormente del versículo 32 del capítulo 23. Así que lo traigo, ¿verdad?, como recordatorio de lo que nos dice estas porciones, estos datos bien interesantes. Seguimos con la ronda rapidito con Minerva. Adelante, Minerva. Sí, lo único que quería comentar es en el 24:7, cuando se habla que Moshe toma el libro del pacto y lo leyó en voz alta al pueblo, que el pueblo replicaron, haremos y obedeceremos todo lo que el Eterno ha declarado. Me llama la atención que el haremos está antes de obedecer. Entonces, nosotros acá en nuestra cultura pensamos siempre en la obediencia primero, pero sin embargo aquí el hacer es primario, viene primero el proceso de hacer y la obediencia se mantiene constante. Pero el hacer, muchas veces nosotros lo entendemos mentalmente, entonces nos lleva solamente a desglosarlo mentalmente y a entenderlo. Pero muchas veces el hacer es difícil. Entonces aquí ellos dicen, haremos primero, porque entiendo yo que una vez tú comprendes con tu mente, lo digieres con tu corazón, entonces lo que resta es el hacer. Sin embargo, ellos dijeron, haremos y obedeceremos. O sea que todo es un ciclo. Entonces, si hacemos primero, quizás no lo entendemos, pero vamos a hacerlo porque lo ha dicho, está escrito en su palabra. Pues quiere decir que al hacer estamos obedeciendo inmediatamente. Entonces, ¿qué pasa? Que el obedecer es un proceso de por vida, es un proceso mental, es un proceso espiritual. Sin embargo, el hacer es un proceso constante, diario, que lo vemos con nuestra mente, o sea, lo vamos a ver con nuestros ojos. Entonces, ese hacer nos lleva como a una disciplina. Entonces, aquí lo importante también ver que el hacer te lleva a una disciplina. Entonces, a veces las disciplinas son importantes porque te llevan a un proceso mental a entender qué estoy haciendo. Y entonces aquí ellos dijeron, haremos y obedeceremos todo lo que Elohim ha declarado. O sea, sin haberlo digerido mentalmente, ya ellos lo iban a hacer. Entonces, el obedecer, consecuentemente al hacer, se iba a entender, son procesos que van a continuar por generaciones. Pero si detenemos en el hacer, detenemos entonces la disciplina que conlleva la obediencia a estos mandamientos. Hasta aquí mi aportación, gracias. Gracias, Minerva, por el aporte. Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, claro. A veces eso se queda en el subconsciente y nos quedamos así. A veces nosotros obedecemos muchas cosas, pero no las hacemos todo el tiempo. Sin embargo, aquí el hacer todo el tiempo, estas leyes nos ayudan a seguir obedeciendo, ¿verdad?, lo que el Creador estipuló por medio de Moshe. Así que es bien interesante. Gracias por el aporte. Seguimos rapidito con Ilian. Adelante, Ilian. Sí, estoy bien de acuerdo. Creo que la obediencia es la consecuencia del hacer. Si no haces, no hay obediencia. Entonces, pues yo creo que es bien importante lo que acaba de mencionar Minerva. Otra cosa que quería mencionar es que es bien interesante que en el capítulo 23 vuelve y se menciona de que el pueblo debe recordar siempre que fue extranjero en la tierra de Egipto. O sea, que no podemos imitar la conducta de los egipcios con el pueblo de Israel cuando estuvieron esclavizados, sino que debemos siempre actuar de forma justa y recta
con nuestros semejantes, ¿verdad? Con nuestro prójimo y con los extranjeros que vivieran dentro de las puertas de Israel. Teníamos que ser justos con ellos y recordar siempre no hacer como los egipcios hicieron con nosotros, ¿verdad? En el tiempo que estuvimos de esclavos. Y es bien interesante siempre que siempre recuerda, como siempre hay un recordatorio de ese tiempo, el recordarlo siempre es bien importante. Otra cosa es que sí, que todas estas leyes hay que recalcar, ¿verdad?, que todas estas leyes fueron dadas al pueblo de Israel y eran para aplicarse dentro del pueblo de Israel con o sea, los hermanos, o sea, con los israelitas, entre israelitas y entre extranjeros que vivieran dentro de las puertas, ¿verdad?, de Israel. Pero nosotros como diáspora, ¿verdad?, que ya no estamos viviendo en la tierra, como quiera estas leyes se pueden aplicar en nuestro entorno. Nosotros somos ahora mismo extranjeros en tierra lejana. Tenemos a nuestros vecinos que son extranjeros también, pero eso no quita que nosotros debamos comportarnos hacia ellos de una forma correcta, recta, de justicia y siempre tener en cuenta que a nuestro alrededor, estando en la diáspora, tenemos enemigos que a lo mejor nos quieran hacer daño, y nosotros tenemos que también tener esta conciencia de protegernos, de cuidarnos, de mantener un tipo de distancia ¿verdad?, con estas personas que a lo mejor nos quieren ver muertos, porque es una realidad que se vive en algunos países con judíos que son amenazados de muerte, y que pues tenemos que mantener como una coraza para protegernos y rogar al Creador también que nos cuide, ¿verdad?, porque nosotros hacemos lo que humanamente podamos, pero el Creador es el que nos protege en realidad de todo mal, de cualquier situación peligrosa. Pero que es bien interesante que hay gente que dice que estas leyes se abolieron, que estas leyes ya no funcionan, y siempre lo recuerdo, siempre trato de recordarles que la Torá es trascendental, la Torá es para todo tiempo, la Torá está vigente y siempre va a estar vigente. Y si está en nuestro poder cumplirla a la capacidad, a lo que se nos haga posible, hacerlo, porque eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a tener esta cercanía con el Creador, a que el Creador nos vea con agrado y que nos prospere, ¿verdad?, en nuestros caminos. Y hasta aquí mi intervención. Gracias, Ilan, por el aporte. Como dato curioso, ¿verdad?, y dato final de parte mía, si usted vive, ¿verdad?, si estamos en el exilio, obviamente, estamos en la diáspora, y usted en su casa hace unos agujeros y alguien cae ahí, usted es responsable. Yo creo que el Creador lo que quiere es eso, que usted practique su justicia todo el tiempo, no importa dónde esté, porque el Creador dice que si usted guarda, ¿verdad?, los caminos de la ley, su justicia, todo lo que Él ha estipulado, Él nos recogerá de los rincones donde estemos y nos llevará otra vez a la tierra. Claro, y es algo, ¿verdad?, que se va viendo futuro. Yo creo que aquí lo importante es la consistencia de seguir guardando todo lo que Él nos dejó, no importa dónde vivamos, en cualquier parte del mundo, porque así mismo el Shabbat nos los dio, las festividades las conmemoramos, o sea, es todo, es un convenio, no podemos apartar una cosita aquí, otra acá. Hay cosas que pues que no nos corresponden, le corresponden a los kohanim, pues esa parte nosotros tenemos que obviarla, no la podemos hacer, pues esa parte se respeta. Pero sí, en todo lo demás que podamos hacer para cumplir, como estas leyes de justicia, pues debemos de proseguirla para, ¿verdad?, para nuestro bien. ¿Hay algún aporte que alguien quiera dar, un dato final? Si no, entonces pues, Shabbat para todos. Shabbat. Shabbat.